Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre el marco conceptual para la información financiera. Nuestro grupo está conformado por Maritza Fernanda Bravo, Steven Díaz, Diana Marcela Rodallega, Lina Rocío Ortega, Giselle Vanessa Perafán, Yulitza Fernanda Torres y María de los Ángeles Rincón. Vamos a empezar a hablar sobre el objetivo de la información financiera con propósito general. El objetivo de esta es proporcionar información financiera para que sea útil para tomar decisiones relacionadas con el suministro de recursos a la entidad. Estas decisiones implican comprar, vender o mantener patrimonio e instrumentos de deuda y proporcionar o liquidar préstamos u otras formas de crédito. Esto depende de la rentabilidad de los prestamistas, inversores y otros acreedores potenciales o existentes para que estos esperen dividendos, pagos del principal e intereses o incrementos del precio del mercado. Las expectativas rentables dependen de su evaluación del importe, calendario e incertidumbres de la entrada de efectivo neta futura en la entidad y sus evaluaciones de la administración hechas por la gerencia de los recursos económicos. Para realizar las evaluaciones se necesita información sobre recursos económicos, los derechos de los acreedores contra la entidad y cambios en los recursos y derechos de los acreedores. De igual forma, como han cumplido sus responsabilidades la gerencia y el órgano del gobierno en el uso de los recursos económicos de la entidad. Sin embargo, estos informes financieros con propósito general no proporcionan toda la información necesaria para los inversores, prestamistas y acreedores existentes o potenciales, y estos recurren a otras fuentes como las condiciones económicas generales y las expectativas, que son todos los activos, pasivos, ingresos y gastos que reflejan la salud de la entidad. Vamos a continuar hablando sobre los recursos económicos y derechos de los acreedores. La información sobre la naturaleza e importes de los recursos económicos y los derechos de los acreedores de la entidad que informa puede ayudar a los usuarios a identificar las fortalezas y debilidades financieras de esta entidad. Esa información puede ayudar a los usuarios a evaluar la liquidez y solvencia de la entidad que informa, sus necesidades de financiación adicional y las posibilidades de tener éxito en obtener esa financiación. Es importante saber que la información sobre las prioridades y los requerimientos de pago de los derechos de acreedores existentes ayuda a los usuarios a predecir cómo se distribuirán los flujos de efectivo futuros entre los acreedores con derechos contra la entidad que informa. Los diferentes tipos de recursos económicos afectan de forma distinta a la evaluación de un usuario de las perspectivas de la entidad que informa sobre los flujos de efectivo futuros. Por otro lado, tenemos tres temas para hablar. Entre ellos está cambios en los recursos económicos y en los derechos de los acreedores. Está el rendimiento financiero reflejado por la contabilidad de acumulación y el rendimiento financiero reflejado por los flujos de efectivos pasados. Vamos a hablar un poco sobre los cambios en los recursos económicos y en los derechos de los acreedores. Se dice que estos cambios proceden del rendimiento financiero de la entidad y de la emisión de la deuda o instrumentos de patrimonio. En rendimiento financiero de la entidad se dice que ayuda a los usuarios a comprender la rentabilidad que la entidad ha producido a partir de sus recursos económicos. Por otro lado, en emisión de deuda o instrumentos de patrimonio, se dice que proporciona a los usuarios una comprensión completa de por qué cambiaron los recursos económicos y los derechos de los acreedores de la entidad que informa, y también proporciona información de las implicaciones de esos cambios para su rendimiento financiero futuro. Esta información sobre la variabilidad y componentes de esa rentabilidad es importante, ya que nos permite evaluar de forma apropiada los flujos de efectivos futuros. Por otro lado, tenemos el rendimiento financiero reflejado por la contabilidad de acumulación. Esto describe los efectos de las transacciones
sucesos y circunstancias sobre los recursos económicos y los derechos de los acreedores de la entidad. Este tema es importante ya que nos proporciona una mejor base para evaluar el rendimiento pasado y futuro de la entidad. La información sobre el rendimiento financiero puede indicar cambios en los precios de mercado o las tasas de interés, si han incrementado o han disminuido los recursos económicos y los derechos de los acreedores de las entidades. El rendimiento financiero reflejado por flujos de efectivos pasados ayuda a los usuarios a evaluar la capacidad de la entidad para generar entradas de efectivo netas futuras y a evaluar la administración por la gerencia de los recursos económicos. Las características cualitativas de la información financiera útil. Sus características cualitativas fundamentales son la relevancia y la representación fiel. Relevancia. Esta es capaz de influir en decisiones tomadas por los usuarios. La información financiera es capaz de influir si tiene valor predictivo, valor confirmatorio o ambos. Valor predictivo. Influye en esta cuando puede utilizarse como dato de entrada en los procesos empleados por los usuarios para predecir resultados futuros. Valor confirmatorio. La información financiera tiene valor confirmatorio cuando la información confirma o cambia evaluaciones realizadas anteriormente. Ambas cualidades están interrelacionadas, ya que la información que tiene valor predictivo también puede tener un valor confirmatorio. Materialidad o importancia relativa. La información es material o tiene importancia relativa si al omitirla o usarla inadecuadamente distorsionaría las decisiones que tomen los usuarios. Representación fiel. Para que una representación fiel llegue a ser casi perfecta, tiene que tener 3 características. 1, que sea completa. 2, que sea neutral. 3, que sea libre de error. 1, que sea completa. En esta debe de haber información necesaria para que el usuario comprenda el fenómeno que se está siendo representado. 2, que sea neutral. Una descripción neutral es la que no contiene sesgo en la selección o presentación de la información financiera. 3, que sea libre de error. Significa que no hay errores en la información. Aplicación de las características cualitativas fundamentales. Primero, identificar el fenómeno económico. Segundo, identificar el tipo de información de ese fenómeno que sea más relevante. Tercero, determinar si la información está disponible y se puede representar fielmente. Si estas características se cumplen, podríamos decir que la información está representada fielmente. Características cualitativas de mejora. Comparabilidad. Las decisiones de los usuarios conllevan elegir entre alternativas. Esta es una característica que permite identificar y comprender. La comparabilidad no es igual, es uniformidad. Cabe destacar un término muy importante, el cual es la congruencia, que hace referencia al uso de los mismos métodos para las mismas partidas. Verificabilidad. Esta ayuda a asegurar a los usuarios que la información representa correctamente los fenómenos económicos. La verificación puede ser directa o indirecta. Puede no ser posible verificar algunas explicaciones e información financiera. Oportunidad. Oportunidad significa tener información disponible para los decisores a tiempo de ser capaz de influir en sus decisiones. Generalmente, cuanto más antigua es la información, menos útil resulta. Comprensibilidad. La clasificación, caracterización y representación de la información de forma clara y concisa la hace comprensible. Algunos fenómenos son complejos en sí mismos y no puede facilitarse su comprensión. Esto conlleva a que algunos usuarios diligentes requieren ayuda para comprender. Aplicación de las características cualitativas de mejora.
Estas no pueden hacer que la información sea útil si es irrelevante y no proporciona una representación fiel de lo que pretende representar. La aplicación de las características cualitativas de mejora es un proceso iterativo que no sigue un orden determinado. La restricción del costo sobre la información financiera útil. El costo es una restricción dominante en la información que puede proporcionarse mediante la información financiera. Los suministradores de información financiera consumen la mayor parte del esfuerzo que supone recopilar, procesar, verificar y diseminar dicha información. La presentación de información financiera que sea relevante y represente fielmente lo que pretende representar ayuda a los usuarios a tomar decisiones con más confianza. Esto da lugar a un funcionamiento más eficiente de los mercados de capitales y a un menor costo de capital para la economía en su conjunto. Capítulo 3. Estados financieros y la entidad que le informa. Los estados financieros. Los estados financieros son informes que reflejan el estado de una empresa durante un periodo de tiempo específico, generalmente un año. Consisten en varios documentos que reflejan la situación financiera de la empresa y recopilan información financiera y patrimonial de la empresa. Los estados financieros tienen un objetivo y un alcance. Como objetivo principal de los estados financieros es proporcionar información útil para la toma de decisiones a los usuarios interesados, como inversores, acreedores, empleados y agencias reguladoras. Tenemos como primero proporcionar información financiera confiable y transparente sobre la situación económica y financiera de la empresa. También tenemos como proporcionar una base para la toma de decisiones informadas. Los estados financieros tienen un alcance que abarca la presentación de la situación financiera y el desempeño de la empresa, con un fin de ayudar a los usuarios a tomar decisiones informadas. Los estados financieros incluyen balance general, estado de resultados, estados de flujos de efectivo y estados de cambios en el patrimonio. Tenemos que el balance general presenta la situación financiera en un momento determinado. El estado de resultados muestra sus ingresos y gastos durante un periodo. El estado de flujos de efectivo muestra los flujos tanto de entrada y salida de ese efectivo. Y los estados de cambios en el patrimonio muestran los cambios en el patrimonio de la empresa. Tenemos que el periodo de los estados financieros sobre el que se informa se refiere al lapso de tiempo que abarcan dichos estados. Este periodo permite a los usuarios de los estados financieros evaluar un cierto desempeño financiero de la empresa en diferentes intervalos de tiempo. Tenemos 3 intervalos de tiempo: anuales, semestrales y trimestrales. Tenemos que en los estados financieros anuales abarcan un año fiscal completo, normalmente del 1 de enero al 31 de diciembre. Los estados financieros semestrales abarcan 6 meses, normalmente del 1 de enero al 30 de junio o del 1 de julio al 31 de diciembre. Y los estados financieros trimestrales abarcan 3 meses, normalmente del 1 de enero al 31 de marzo, del 1 de abril al 31 de junio, del 1 de julio al 30 de septiembre o del 1 de octubre al 31 de diciembre. También tenemos una perspectiva adoptada a los estados financieros. La perspectiva en los estados financieros se refiere al enfoque o punto de vista desde el cual se presentan y analizan esos estados financieros, donde cada perspectiva ofrece una visión única y valiosa dentro de la empresa y pueden ser utilizadas conjuntamente para obtener una comprensión más completa de la situación financiera y el desempeño de la empresa. Tenemos 2 perspectivas, la perspectiva interna y la perspectiva externa. En la perspectiva interna tenemos que se centra en las necesidades de información de los directivos y empleados de la empresa. Y en la perspectiva externa se centra en las necesidades de información de los usuarios externos como inversionistas, acreedores y reguladores. También tenemos que una hipótesis de negocio en marcha dentro de los estados financieros. Según esta hipótesis, dice que los estados financieros se preparan considerando. Esto permite reflejar la situación financiera y el desempeño de la empresa como si fuera a continuar operando sin considerar su valor de liquidación.
Esto tiene pues unos ciertos pasos donde están la clasificación de activos y pasivos, la valoración de esos activos, reconocimiento de los ingresos y gastos, presentación de flujos de efectivo, preparación del balance general, la preparación del estado de resultados y la preparación del estado de flujos de efectivo y la revisión y aprobación. Y también tenemos los estados financieros consolidados y los no consolidados. Los estados financieros no consolidados muestran la situación financiera de una sola empresa, mientras que los estados financieros consolidados muestran la situación financiera del grupo empresarial en su conjunto. Los estados financieros no consolidados presentan la situación financiera y el desempeño de una sola empresa sin considerar sus subdiarias y solo incluyen las transacciones y eventos que afectan directamente a la empresa en cuestión. Y los estados financieros consolidados combinan la información financiera de una empresa matriz controladora y sus subsidiarias controladas. Incluyen las transacciones y eventos que afectan al grupo, eliminando las transacciones entre empresas del grupo. En este capítulo número 4 encontraremos los elementos de los estados financieros. De estos se puede destacar algunos aspectos importantes, como lo es el recurso económico en el que se encuentra el activo. El activo tiene tres aspectos importantes, que es el derecho como una obligación de un tercero con la entidad, el derecho establecido por contratos, derechos sobre objetos físicos o bien puede ser por bienes y servicios. El segundo aspecto es el potencial para producir bienes económicos. Para la existencia de tal potencial es que nos dice que no es necesario que sea cierto en el momento incurrido. Lo que requiere es que haya generado beneficios por lo menos una vez para la entidad. Un recurso económico podría producir beneficios económicos para la entidad otorgando el derecho a realizar. Por otro lado, tenemos el aspecto del control. Este vincula un recurso económico con la entidad. Asimismo, este recurso tiene la capacidad presente de impedir que terceros dirijan el uso del recurso económico y la obtención de beneficios de este. También posee la capacidad de dirigir plenamente el uso que se le dará a este activo. Y por otro lado, este control le permite la capacidad de exigir los derechos legales a la entidad. Desde otro aspecto importante de los estados financieros es el derecho de los acreedores. En él encontramos el pasivo. El pasivo es una obligación presente de la entidad de transferir un recurso económico como resultado de ejercicios anteriores. De él destacamos tres aspectos. Entre esos tres aspectos está la obligación. Es el deber o responsabilidad que una entidad posee con un tercero. De este elemento se tiene en cuenta que si una parte lo reconoce como una obligación, la otra lo reconoce como un derecho. Gran parte de las obligaciones se establecen legalmente y un claro ejemplo es por medio de los contratos. El segundo aspecto importante de los pasivos es la transferencia de un recurso económico. Esto se da que para que sea una obligación es necesario que exista una transferencia de recursos económicos a terceros. Y como tercer aspecto importante del pasivo tenemos que es una obligación presente como resultado de sucesos pasados. Esto quiere decir que la entidad debe haber recibido beneficios económicos y como consecuencia tendrá que transferir un recurso económico. Y por otro lado tenemos el patrimonio. El patrimonio es la parte residual de los activos, menos la parte de los pasivos de una entidad.
Luego de realizar este resultado, el patrimonio puede quedar en dividendos o en otros derechos de la entidad. Esto lo decide cada empresa. Bueno, por otro lado, tenemos los cambios en los recursos económicos y en los derechos de los acreedores que reflejan el rendimiento financiero. Eh, por una parte tenemos los ingresos, que serían incrementos en los activos o disminuciones en los pasivos, que dan lugar a incrementos en el patrimonio, excluyendo las aportaciones de los propietarios. Estos representarían, por ejemplo, como las ventas de bienes, la prestación de servicios o cualquier otra actividad que genere ingresos para la entidad. Por otro lado, tenemos los gastos, que serían como las disminuciones en los activos o incrementos en los pasivos, que dan lugar a disminuciones en el patrimonio, excluyendo las distribuciones a los propietarios. Bueno, esos podrían representar como los costos y gastos incurridos para generar ingresos, como salarios, alquiler, suministros, etcétera. Por otro lado, tenemos los contratos pendientes de ejecución, que un contrato pendiente de ejecución sería aquel en el que ninguna parte ha cumplido sus obligaciones o ambas partes han cumplido parcialmente en igual medida. Establece un derecho y una obligación independiente para intercambiar recursos económicos, constituyendo un activo o un pasivo único. A medida que se cumplen las obligaciones, el contrato deja de estar pendiente. Si la entidad cumple primero, se convierte en un activo y si la otra cumple primero, se convierte en un pasivo. Eh, bueno, por otro lado tenemos los derechos y obligaciones contractuales. Estas surgen de los términos de un contrato, creando responsabilidades y beneficios para las partes involucradas. La esencia de estos derechos y obligaciones puede ser clara o requerir análisis, considerando todos los términos explícitos e implícitos a menos que carezcan de sustancia. Los términos sin sustancia se desestiman si no afectan significativamente los aspectos económicos del contrato. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.